Señores, seguimos aquí en Matinal, Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y por eso quisimos traer de la Alta Gracia del PLD a su presidente, el ingeniero Temístocles Montaz, que nos acompaña esta mañana para hablarnos de cómo va la situación del país a través del partido que ustedes dirigen. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muy contento de estar con ustedes Ingeniero, en este día. falta pocos días Señor. para el 16. Sí, señor. Que no es de mayo, es de febrero. Digo, sí, de febrero. 25 días Esto de que el partido quiere ganar 70% de las alcaldías, no es una aspiración excesiva para la situación que tiene el partido. Bueno, déjeme decir lo siguiente, lo que pasa es que nosotros hemos estado haciendo levantamiento provincia por provincia, a nivel de los municipios, a nivel de los distritos municipales. Y eso es lo que Lo que estamos observando es eso. O sea, es que va a haber una victoria importante en estas elecciones del 16 de febrero. Nosotros, en los cálculos que hemos venido haciendo, los datos que manejamos se mueven entre el 65 y el 70% de los municipios y de los distritos municipales. De manera que yo sí pienso que sí, que va a ser un... En una circunstancia como esta, ¿el PLD pudiera ganar porque se gana con pocos votos? Bueno, es posible que en esto influya mucho el hecho de que aquí la votación para ganar no es necesariamente la mitad más uno de los votos, es el que más votos saque. Exacto. Y en ese contexto el PLD tiene la posibilidad. ¿Usted calcula que el PLD tiene una Sí, maquinaria más efectiva? Sí. Esos cálculos serían similares a lo que se hicieron en el proceso de primaria, previo al proceso de primaria. O sea, ustedes, los cálculos que hacían, le daban ganador a Gonzalo Castillo. Ganó Gonzalo Castillo, Sí. pero no era en la tesitura en la que llegó con Leonel, que llegó prácticamente abrazaditos. Sí, Entonces, pero esos fíjate, son cálculos similares. Pero lo que fíjate está que dando. quien en realidad llegó a establecer unos niveles de votación que no se dieron fue el ex compañero Leonel Fernández, que llegó a decir que él iba a ganar 70-30 y que después en una encuesta última, la gente que le hacen las encuestas llegaron a hablar de 65-35, algo así. O sea, en el caso nuestro, nosotros decíamos que íbamos a ganar, pero nunca llegamos a establecer así niveles. Le respondíamos al ex compañero Leonel Fernández, pero en este caso yo le estoy diciendo porque yo he visto las encuestas. O sea, por ejemplo, particularmente yo manejo 3 provincias, la provincia del sur, y lo que veo es que va a ser una barrida en Ingeniero. en San Juan y en Ingeniero, ¿beneficia al PLD la decisión de la Junta tomada anoche que cambia el número al Partido Reformista al 4 y al PRD al 3? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo pienso que para mí eso es más un tema administrativo que un tema de si beneficia o no beneficia. Yo creo que ahora de lo que se trata es de que, en este caso, el PRD haga su trabajo y trate de captar los votos para que siga siendo el número 3. Pero no creo que eso de una u otra manera... Para mí ese es un problema eminentemente administrativo. Que lo que busca es presentar cuál de los 2 partidos más importantes desde el punto de vista electoral. En esta campaña, pero de lo que se trata ahora es de ganar los votos. En esta campaña, ¿quién es el tormento del PLD? El tormento ¿Luis Abinader del PRD el tormento del PLD o es el presidente PRM. Fernández? No, el tormento del PLD es el PRM. O sea, nosotros somos conscientes de que el partido a enfrentar es el Partido Revolucionario. Parece ser, ingeniero, que uno de los sectores en donde el PLD debería trabajar más es el sector de clase media alta. Por lo que se ve, por lo que se nota, ¿es realmente así? Sí. El sector realmente al que hay que prestarle la mayor atención en este proceso electoral son los sectores
los sectores medios, los sectores ¿De de qué clase se media. queja ese sector? ¿De Yo diría- tema yo corrupción, diría que de ese- impunidad, ese es el sector que está más preocupado por el tema de la seguridad ciudadana, seguridad ciudadana? por el tema de la corrupción. Yo diría que por el tema de la precariedad de los servicios públicos. Yo creo que ese es el sector que exige calidad. O sea, nosotros somos conscientes de que ya en este momento en la República Dominicana ese sector representa la mayoría de la población dominicana. En términos porcentuales ya hay más clase media o más sectores medios que clase pobre. Sin embargo, parece ser una contradicción porque el propio presidente ha dicho que precisamente ha sido en sus gobiernos donde más gente ha sido llevada a ese sector. Sí, esa es la gran contradicción de la vida. O sea, De la vida a la política o del PLD. Sí, no, de la política. O sea, el crecimiento de la clase media se ha dado fundamentalmente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero Por ejemplo, ayer el presidente Fernández lo denunciaba a ustedes por el tema de la deuda. Endeudamiento excesivo. Decía, Y parece que ese es un factor que atormenta también. Antes de entrar aquí, yo decía, caramba, pero es que el que puso al expresidente Fernández a hablar de eso, lo metió en un tremendo lío. ¿Por qué? Por lo ¿Pero por qué siguiente, lo puso? porque real y Y el presidente efectivamente, Fernández tiene conocimiento. si aquí se puede hablar de alguien que endeudó al país de una manera importante, fue el expresidente Leonel Fernández, por lo que te voy a explicar. Es muy probable que el expresidente Leonel Fernández, a la hora de hablar del tema del endeudamiento, vea el endeudamiento del sector público consolidado como un todo, que implica la deuda del Banco Central. O sea, cuando tú hablas del sector público consolidado, tú tienes que incluir en la deuda del Banco Central. Pero la deuda, la responsabilidad fundamental de la deuda que le corresponde al gobierno es la deuda del sector público no financiero. O sea, la deuda del gobierno más la deuda de las empresas no financieras del Estado. Y lo que llama poderosamente la atención, y esto es bueno que lo pueden ver en los datos estadísticos del país, es que en el año 2012-2013, cuando el expresidente Leonel Fernández salió del gobierno, la deuda de ese sector representaba el 37% del Producto Interno Bruto. El 37% del Producto Interno Bruto. ¿En cuánto está ahora? Y ahora está en 39% del Producto Interno Bruto. O sea, que estamos hablando de que en un periodo de 8 años, el nivel de la deuda del sector público no financiero, o sea, la que le corresponde al compañero Danilo Medina, solamente se incrementó en 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En cambio, en el periodo del expresidente Leonel Fernández, la deuda pública del sector público no consolidado, del sector público no financiero, particularmente en el año 2007 llegó a representar el 17% del Producto Interno Bruto. El 17% del Producto Interno Bruto llegó a ser la deuda en el año 2007. Y en el año 2012-2013, cuando él entrega el gobierno a Danilo, estaba en el 37% del Producto Interno Bruto. O sea, que si hay un gobierno que tuvo vocación endeudadora, fue el gobierno del expresidente Leonel Fernández. E inclusive ustedes lo pueden observar en el hecho de cómo se ha venido manejando los déficits del gobierno tanto en uno como en otro. O sea, yo diría que si vamos a hablar de responsabilidad fiscal en uno o en otro gobierno, el gobierno del compañero Danilo Medina ha sido más responsable fiscalmente que el gobierno del expresidente Leonel Fernández. Obviamente, el tema es que no se toma en cuenta a la hora de abordar esto que hay una deuda del Banco Central que es la que incrementa la deuda y te la lleva al 52% del Producto Interno Bruto. Pero eso no es responsabilidad del compañero Danilo Medina, es un tema que se ha venido manejando, que habrá que buscar una solución, que tendrá que buscarse una solución en el futuro. Independientemente de esto, ingeniero, el hecho de que se haya quedado igual o haya incrementado moderadamente, se justifica la deuda que tiene el gobierno dominicano, porque independientemente estamos hablando de un mismo partido. Leonel lo que tiene son unos meses que ha salido del PLD. Sí. Él correspondía a esa organización política. Claro. Lo endeudaron los dos. Da la impresión. El punto sería saber, la dilapidación, como él dice. Da la impresión de que como que él nunca fue del PLD y de que él no gobernó el país. Pero es justificado la deuda pública. Sí, claro. Hay una justificación. Porque yo he señalado de manera muy reiterada
que cuando tú hablas de la política fiscal de un gobierno, cuando se habla de la política fiscal de un gobierno, así como se habla de la política monetaria, se habla de la política. Yo diría que hay dos componentes fundamentales del manejo de una economía, son la política fiscal y la política monetaria. Y la política fiscal es ingreso, gasto y financiamiento. O sea, en todas partes del mundo, los gobiernos no solamente manejan el presupuesto sobre la base de sus ingresos, manejan el presupuesto sobre la base de recurrir a financiamiento para poder poner en marcha obras de infraestructura que no solamente deben ser financiadas por las generaciones presentes, sino por las generaciones futuras. Aquí, con el tema de la deuda, se trata muchas veces de dramatizar la situación. Pero cuando tú comparas el nivel de endeudamiento de la República Dominicana con el común denominador de los países de América Latina, la deuda de la República Dominicana no es un problema. Por ejemplo, México, que es un país que está tan cerca de los Estados Unidos como estamos nosotros, o más cerca de los Estados Unidos que nosotros, tiene unos niveles de endeudamiento muy superior al de la República Dominicana. Y tiene una presión tributaria, o sea, la capacidad fiscal del gobierno es parecida a la de la República Dominicana. Costa Rica, que está ahí, también, un país vinculado con los Estados Unidos, tiene un nivel de endeudamiento mucho más alto que el de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos los países, de una u otra manera, financian el desarrollo del país, no solamente con ingresos internos, sino también con financiamiento externo. De manera que lo que importa en el tema del endeudamiento es que las cosas no se pasen de la raya y que se llegue a una situación tal en la que el país se pueda colapsar. Cuando uno compara, por ejemplo, gobiernos conservadores, porque dicen que los gobiernos democráticos han sido más irresponsables con el tema de los endeudamientos a nivel mundial. Y en cambio los gobiernos conservadores han sido más prudentes. Uno coge desde Putin hasta los demócratas en Estados Unidos y es la misma mecánica. Si uno compara en el caso dominicano, por ejemplo, la política fiscal y presupuestal de Joaquín Balaguer con respecto a gobiernos como del PRD, del PLD, ¿por qué Balaguer podía hacer tanto con su dinámica interna, su manejo interno, y en cambio los partidos revolucionarios dominicanos que gobernaron, ustedes que han gobernado, han endeudado tanto el país? Mire, yo pienso que en el caso... ¿Han reflexionado ustedes Sí, sobre yo eso? he reflexionado particularmente con el caso de Balaguer. Balaguer es de una generación que vivió lo que significó para la República Dominicana el endeudamiento. O sea, Balaguer es de esa generación que vio que el endeudamiento irresponsable del país terminó con la intervención norteamericana de las aduanas. Y tú recordarás, ustedes como periodistas recordarán que el rescate de las aduanas por parte de Trujillo se vio como un acto de soberanía. O sea, se entendía que el hecho de que los americanos tuvieran el control de las aduanas en nuestro país, eso era un acto lesivo a la soberanía del país. Y esa generación creció en eso. ¿Y qué pasó? Por tanto, ¿Los partidos democráticos no le dieron esa clase? Sí, bueno, obviamente no vivieron eso. Por eso ustedes ven que siempre se dice que tanto Juan Bosch como Balaguer le tenían miedo a la deuda, porque vieron que eso implicó la intervención del país. Entonces yo diría que en el caso de ahora no se vivió esa experiencia, pero además yo pienso que estamos viviendo un contexto donde surgen nuevas demandas, situaciones que hay que enfrentar, que no se pueden enfrentar única y exclusivamente con los recursos públicos. Yo creo que lo que se impone es exigirle a los gobiernos que no se pasen de las rayas, para que no se llegue a un nivel tal que ya no va a ser la intervención militar americana, ya no van a ser las aduanas, pero evidentemente que cada vez que tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es como si estuvieran los americanos Mire, aquí metidos. nosotros tenemos casi que cerrar, pero hay un tema municipal que a mí me tiene como una curiosidad, nosotros a veces lo comentamos por aquí. ¿Cómo está Domingo Contreras dentro del PLD como candidato a alcalde para el distrito? No va a ganar Domingo Contreras aquí. Va a ganar. ¿Tiene el apoyo del PLD? Sí, el apoyo total del PLD y está en primer lugar. Sí. Sí, señor, escriban lo que es así. Domingo Contreras está hoy ocupando la primera posición en las aspiraciones, en la simpatía del electorado de aquí del Distrito Nacional. Pero siguiendo en esa línea de la pregunta, ¿tiene el partido
números concretos de las principales alcaldías. Por ejemplo, usted dice el Distrito Nacional, que el PLD la tendría que recuperar. Está La Vega, San Cristóbal, sí, Santiago, te puedo decir San que Francisco. te puedo mencionar, mira, el Distrito Nacional en primer lugar, Santiago en primer lugar, La Vega en primer lugar. Porque ahí no lo aunque posiblemente a mi hermano no le va a gustar, en San Cristóbal también en primer lugar, O sea, de manera que yo diría que en los principales municipios del país, ¿Y San Francisco? el Partido de la Liberación Dominicana, no tengo el dato de San Francisco, tengo el dato Ingeniero, cuando el presidente Medina asumió el poder, encontró un déficit cercano a un 8% y lo han bajado creo que a un 2.5, algo así. No, el del 8% es del sector público consolidado, exactamente, pero lo han bajado a un 2.5. Ahora está más o menos en 4. En 4. Ha bajado a 4. O sea, durante la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina se hizo un ajuste fiscal importante. Por eso que yo digo que no le han explicado muy bien al expresidente Leonel Fernández lo que ha ocurrido, porque Danilo hizo un buen ajuste fiscal y eso es lo que permite que en lo que tiene que ver con el sector público no financiero, la deuda no haya crecido tanto como él asume que creció. ¿Está obligado cualquier partido que gane las próximas elecciones de mayo a hacer el pacto fiscal? Sí, yo pienso que sí, porque es que fíjense que lo que ocurre. Aquí el país está entrando en una situación en donde va a demandar más recursos para la salud. O sea, no podemos seguir pensando que con un 2% del Producto Interno Bruto para la salud se van a resolver los problemas de la salud. Aquí hay mucha demanda, fundamentalmente, por ejemplo, de ampliación de la seguridad social, de ampliación del tema de las pensiones en la República Dominicana. Eso no se puede hacer con el actual presupuesto que tiene el sector salud en la República Dominicana. Aquí hay que resolver el problema de los ayuntamientos, para poner otro ejemplo. O sea, lo que se le está dando a los ayuntamientos no da para enfrentar realmente los problemas fundamentales de los municipios y por eso el gobierno tiene que meterse a trabajar. Eso no debería ser. Deberíamos tratar de realmente descentralizar el poder y para descentralizar el poder los ayuntamientos tienen que tener recursos. No tienen recursos. O sea, cada vez se le está, en términos porcentuales, cada vez se le está entregando menos a los ayuntamientos. Los servicios de seguridad. Nosotros estamos destinando alrededor del 0.8% del Producto Interno Bruto a la seguridad en la República Dominicana, cuando la mayoría de los países de la región, o incluyendo los Estados Unidos, están destinando el 1.5% del Producto Interno Bruto. O sea, y eso se expresa en el hecho de que ustedes ven lo que se le paga a la policía, lo que se le paga a los guardias. O sea, eso hay que resolverlo. O sea, si nosotros queremos enfrentar los problemas inclusive de la precariedad de los servicios públicos, tiene que ser sobre la base de entender. Pero usted tiene muchos años en el poder, ¿por qué esos temas no se han resuelto? No, se han ido resolviendo algunos, sí, no por todos. ejemplo, en ese no que, todos. Ese que no usted todos. menciona ahora es el número uno de la preocupación de la población. Fíjense que el tema del pacto fiscal se estableció de manera muy clara en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Inclusive se entendía que para poder asegurar que este país transite el camino hacia el desarrollo de aquí al 2030, eran necesarios 3 pactos: el pacto por la educación, el pacto por la fiscalidad y el pacto por la electricidad. Posiblemente debió haberse hecho un esfuerzo por lograr el pacto fiscal ahora. No se pudo, porque también en eso ustedes tienen que tener en cuenta las realidades políticas. O sea, tú no puedes pretender meterte a definir un pacto fiscal cuando no hay un consenso, cuando la gente no lo entiende. Entonces yo creo que una de las grandes tareas del próximo gobierno tendrá que ser abordar eso. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Esperemos que usted la siga pasando en familia, cómodo. No sé si usted va junto con el presidente a la Basílica hoy. Vamos a descansar hoy. Hoy me toca descansar. Yo estoy aquí por ustedes. Con un hombre responsable. Gracias a todos, a Percio Maldonado, a Laura Castellanos, a Geraldino González y una servidora que ha estado compartiendo con ustedes, Lorena Solano. Gracias a todos ustedes que están en sintonía. Los invitamos a seguir con la programación de Telemicro, que hoy va a estar dando boletines de todo lo que está pasando en Higüey, la participación del presidente en la Eucaristía que se va a estar celebrando en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, y sobre todo a todas las señoras Altagracia, la Altagracita, Tati, que están celebrando su cumpleaños el día de hoy también. Que sigan en armonía y en paz disfrutando la programación de Telemicro. Hasta luego.